La segunda parte de la tercera parte, o sea, pues esta es la segunda parte. ¿Viste? Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, el ministerio hay que hacer todo, todo lo que se haya que hacer para el ministerio. Ya se corta de vuelta, ya no era de Dios, porque ya Dios no quería que... Todo esto se grabó ya, ¿no? Toda esta conversación se grabó ya. No, bueno, no importa. Sí. Sí, bueno, el regalo que habíamos terminado de ver era 1 Corintios 2, hablando de la sabiduría de Dios en contraste con la sabiduría humana, ¿no? Un poco resumiendo lo que habíamos visto de 1 Corintios 2, ¿no? Lo que tenemos que fiarnos nosotros es en la sabiduría divina, que está inspirada en gran parte en la Escritura, por sobre la sabiduría humana de este siglo, ¿no? Entre las cuales se las puede incluir entre tantos conceptos que se pueden englobar dentro de la sabiduría del mundo, se puede incluir a lo que es la tradición, ¿no? A lo que es, o sea, de alguna manera como diferenciando lo que es, viene de una fuente divina, de lo que es la Escritura, la palabra de Dios, y lo que viene de una fuente meramente humana, o sea, que es de, de los cuales está la tradición, bueno, un montón de cosas, ¿no? O sea, entre las constituciones, los reglamentos humanos, todo eso está englobado como en todas aquellas cosas que tienen una fuente humana. Todo lo que es humano es perecedero, tiene la propiedad de ser perecedero. Pero la palabra de Dios es algo que nunca va a perecer. Con lo cual es algo que es válido y es digno de que nosotros podamos confiar, depositar nuestra confianza, ¿no? En lo que es la sabiduría de Dios que está en la palabra, por encima de lo que es la sabiduría humana, entre los cuales se lo puede incluir a la tradición también, como algo que es meramente humano, ¿no? Ese es el resumen más o menos de 1 Corintios 2. Después podemos pasar a 1 Corintios 4, saltamos 2 capítulos. En 1 Corintios 4, 6. Este es un pasaje para resaltarlo, este, para resaltarlo en amarillo fluorescente, ¿viste? Pues es el primer pasaje fundamental de la sola escritura. Para defender la sola escritura es uno de los principales. Este, también hay otros, ¿no? Pero como Gálatas, como otro más, pero uno de los principales este, es el pasaje de acá que vamos a punto de leer ahora, de 1 Corintios 4, 6. Que dice: para esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por medio de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Es de pasaje estrella. Si vos querés defender la sola escritura, nosotros ya lo leemos, en realidad lo vimos en las 5 solas esto, pero bueno, pasa acá lo estamos viendo desde otra arista diferente a la cual lo vimos en el momento de principio, mediados de año, cuando vimos el tema de las 5 solas. Lo estamos viendo desde otra perspectiva diferente. O sea, en función de lo que es la escritura contrastada con lo que es la tradición, ¿no? O sea, eso es una instrucción clara en lo cual el apóstol se pone como ejemplo tanto él como Apolos, que eran dos de las personas que lideraban esa congregación de Corinto, ¿no? Tanto Apolo como Pablo de Tarso. Pedro era otro de los líderes también, o sea, o que eran considerados como líderes por algunos de la congregación de Corinto, ¿no? Sobre todo eso es lo que se deja ver en algunos capítulos de Corintios, ¿no?
que decían algunos, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo de Tarso, yo soy de Apolo, como que como resaltando que somos todos de Cristo, nadie de, o sea, o sea, como ninguno de nosotros, ninguno de los que estaban pastoreando se podían, o sea, eran solamente servidores. Por más que fuesen pastores de la congregación, eran solamente servidores de Dios. O sea, que eran todos de Cristo, ¿no? Nadie podía decir que era de Apolo, de Pablo, de Pedro, no, o sea, pero lo que puntualmente dice acá, que se pone como ejemplo tanto él como Apolo, para que nosotros aprendáis, tanto en él como en Apolo, a no pensar más de lo que está escrito. Es muy clara la instrucción así, o sea, de centrarse solamente en lo que es la escritura. Son pocos pasajes tan claros y tan elocuentes como ese, como este de acá de 1 Corintios 4, de la importancia fundamental que tiene, o sea, de no salirnos ni a izquierda ni a derecha de lo que está escrito. O sea, lo que nosotros tenemos revelado en ese momento, como todavía no estaba establecido, o sea, de manera 100% completa, no estaba establecido el Nuevo Testamento, sí estaba establecido el Antiguo, desde hacía 2000 años atrás, de esa época. Ya estaba establecido como escritura inspirada el Antiguo Testamento, ¿no? Eso, a la escritura a la que se refiere en ese momento, Pablo de Tarso, era a esa escritura, ¿no? La que nosotros nos podemos referir ahora es toda la escritura, ¿no? O sea, que fue presentada de manera progresiva. Nosotros ya nos fue presentada toda la revelación, toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? De esa época solo se les había presentado desde Génesis a Malaquía. A nosotros se nos presentó también desde Mateo, sumándole desde Mateo a Apocalipsis también. Eso es una de las instrucciones más claras, que si alguien le pide a ustedes presentar defensa sobre la sola escritura, si tienen que recordar un pasaje, es este pasaje. 1 Corintios 4:6. En realidad hay muchos otros, pero uno de los principales es este. Dice que Pablo y Apolo se pusieron como ejemplo para que en ellos aprendiéramos a no pensar más de lo que está escrito. Era como para decir, para que lo entendiera cualquiera, como diciendo que lo puede entender hasta un nene de 6 años. Eso lo como que no, es eso por si alguien les pide decir, o sea, ¿por qué nosotros, cuál es la razón? ¿Cuál es que la Biblia dice que hay que enfocarse solo en la escritura? Tienen un pasaje que les muestro que es 1 Corintios 4:6. Pero bueno, pero ahora lo estamos viendo desde una arista en función de lo que es la tradición, ¿no? La tradición es algo humano. Es algo humano que cambia, que un día es de una manera, el otro día de otra. Bueno, de un día, ¿no? Pero en una época es de una manera, en otra época es de otra. Los reglamentos humanos también cambian. Hace 400, 500 años eran de una manera, en esta época son de otra. O sea, que lo único que permaneció inalterable desde hace, como le decía Rodrigo, de hace 2000 años a hoy es la palabra, la escritura. Lo único que permaneció inalterable, cosa que no pasó ni con la tradición ni con los reglamentos humanos. O sea, por lo cual eso resalta, ¿no?, la validez, ¿no?, de la escritura como algo que tenemos que considerarlo como lo único que realmente que está verdaderamente inspirado y que es una verdadera guía confiable en la que nosotros nos podemos, de la que nosotros nos podemos agarrar, o sea, a la hora de tomar decisiones, a la hora de manejarnos, y sobre todo también, como lo había dicho en la clase pasada, a la hora de predicarle a otro, tratar de que nuestro mensaje va a ser enfocado al 100% en lo que dice la palabra, ¿no?
no solamente a la hora de vivirlo en nuestra vida, sino de predicárselo a otros, tratar de que nuestra predica sea concentrada 100% en lo que dice la palabra también. Podemos ver 1 Corintios 11, 1 Corintios 11. Pues los versículos que vamos a ver son cuatro versículos. En 1 Corintios, el capítulo es el 11. Vamos a ver, por un lado, el versículo 2 y por otro lado, los versículos del 20 al 22. Son en total 4. Uno que es el 2 y los otros 3, el 20, 21 y 22. Dentro de 1 Corintios 11. O sea, dice, primero, por un lado dice el versículo 2, dice, los alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O el lenguaje argentino dice, los alabo hermanos porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las entregué. Traducido al español argentino sería así, ¿no? Acá está en el español antiguo de la Reina Valera, pero el concepto es el mismo, ¿no? Y por otro lado, desde el 20 al 22, 3 versículos más de 1 Corintios 11, dice, arrancando desde el 20, dice, y cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta, toma, acá está hablando detalles sobre lo que es la Santa Cena, ¿no? Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Porque no tenéis casa que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Que os diré o los alabaré, en esto no. Pero en esto me está hablando de instrucciones sobre la escritura, ¿no? Sobre la Santa Cena, ¿no? Como que es algo que también está instituido. Usted ven los pasajes de la Santa Cena, que son por lo menos 3 o 4, y que Jesús la instituye muy bien, o sea, la manera en la cual se tiene que hacer, se tiene que celebrar la Santa Cena dentro de los cultos en las congregaciones cristianas, ¿eh? O sea, eso está instituido en por lo menos 3 de los 4 evangelios y en este mismo libro de 1 Corintios. Instituido que tiene que ser, o sea, una porción de pan para cada uno, una porción de vino para cada uno. Acá vino con los corintios, viste que hay uno que se quedaban sin nada de pan y otro que se comían como 3 kilos, viste, que se llenaban de pan, viste, ¿no? Y otro que no tomaban nada de vino y otro que se embriagaban, viste, que se emborrachaban. Y es como, o sea, como que Jesús la había dejado instituida, más allá que pueda sonar un poco gracioso, ¿no? Pero o sea, Jesús dejó instituido claramente como se tenía que celebrar la Santa Cena. Y Jesús le dio un pedazo de pan a cada uno diciendo, toma, comed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, todo como lo dejó instituido Jesús en la Biblia. O sea, lo que hacían los corintios, que viste, y lo que llegaban primero se comían 10 kilos de pan y 2 litros de vino se tomaban, y lo que llegaban después no tenían nada, ¿viste? O sea, es una cosa que puede sonar cómica, pero era lo que sucedía en esa congregación de Corinto. O sea, y ahí es donde les hace el llamado de atención acá Pablo de Tarso en esta carta. Les hace el llamado de atención, como diciendo. O sea, Jesús nos instituyó la Santa Cena de manera divina, nos lo instituyó y lo sustituyeron por una cuestión humana, ¿no? Como diciendo que hacían como una especie de fiesta de la Santa Cena, ¿viste? La convirtieron como una especie de fiesta o de tradición, ¿viste? La Santa Cena, ¿viste? Parece ser algo de alguna manera sagrado que nos instituyó Jesús,
lo hicieron como que lo banalizaron, lo hicieron algo meramente tradicionalista. Era como una especie no sé si así de banquete o una especie como dicen, de comilona, digamos. Lo habían transformado como una especie así de comilona, ¿viste? O sea, algo que era instituido de manera sagrada por Jesús, ¿no? Acá tienes otro ejemplo, ¿no? De algo que es sagrado y que es inspirado en la palabra, que se convierte en algo tradicionalista, en algo que es, en algo que es meramente humano, en algo que está descentrado de lo que es el eje, descentrado del eje de lo que es la palabra y la escritura y de lo que Jesús dejó establecido. O sea, que se tenía que celebrar de una determinada manera. Y ellos a través de una costumbre, una tradición propia, lo descentraron del eje original que era la palabra de Dios. Y de la forma que Jesús había establecido que se tenía que celebrar la Santa Cena. Este, otro de los ejemplos de contraste entre escritura y tradición, ¿no? Entre escritura y costumbre humana, ¿no? Es otro de los grandes ejemplos que hay, es acá, es en 1 Corintios 11. Y nosotros lo que tenemos que hacer es lo que dice el mismo versículo 2, retener las instrucciones como se nos fueron entregadas acá en la palabra, ¿no? A través de Jesús principalmente y a través de Pablo de Tarso también, y a través de todos los apóstoles y profetas de la Biblia. O sea, lo que tenemos que hacer es retener las instrucciones. Y en el mismo capítulo está el ejemplo del grupo de personas que no habían retenido las instrucciones como se las habían sido dadas, ¿no? De cómo había que celebrar la Santa Cena. Ellos la celebraban como cada uno quería, ¿viste? Unos comían 3 kilos de pan y había gente que se quedaba sin pan, ¿viste? Unos tomaban 2 litros de vino, había gente que no tomaba ni una gota, ¿viste? Como, y bueno, ese, como dejando un claro contraste, ¿no? Como entre lo que era lo divino, que se tenía que mantener como algo divino, estructurado y diseñado por Dios, y que se terminó, o sea, descentrando, saliéndose del eje, volviéndose algo meramente humano, ¿no? Que se lo puede catalogar como costumbre, ¿no? O tradición, vamos a decir. Este, y bueno, si quieren podemos terminar con la última cita de 1 Corintios, después empezaríamos con la de Gálatas. La última cita de 1 Corintios, el capítulo 14. Vimos varias de 1 Corintios hoy. En el versículo 37, sobre todo, de 1 Corintios 14. Que va a ser cortito porque van, se pone un solo versículo. En 1 Corintios 14, solo el 37 que dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. O sea, dejando en claro, en la carta que Pablo de Tarso les escribe a la comunidad de Corinto, dejándoles en claro que lo que les había enviado por escrito, las 2 cartas que les había enviado por escrito a ellos, no era algo humanamente de él. O sea, no lo tenía que considerar algo humanamente de él, de Pablo de Tarso, sino tenía que era algo, tenía que considerar como algo inspirado por el Señor. Como, como es algo que no se tenía que, de alguna manera, no era algo susceptible de poder ser cambiado, ni desviado, ni interpretado de manera libre, ¿no? O sea, sino que tenía que ser, o sea, considerado como algo sagrado, como algo del Señor. Y sobre todo se le da el consejo, le da puntualmente a los que se consideraban como líderes, vamos a decir, dentro de
o que se creían por ahí en un estado espiritual, por ahí en una condición espiritual más elevada que los del resto de la congregación, ¿no? De ahí de la comunidad de Corinto. Porque como está diciendo, si alguno cree ser profeta o espiritual o estar en un nivel por ahí mayor de madurez espiritual que el resto de los miembros de la congregación, tiene que reconocer que lo que le mandé por escrito son mandamientos del Señor. O sea, hoy está diciendo, no por ser alguien profeta o espiritual, tiene que de alguna manera quitarle valor a lo que yo le mandé por escrito, porque lo que yo le mandé por escrito son mandamientos del Señor. Que lo que nos puede suceder a algunos de nosotros, ¿no? A veces porque no, profetas o espirituales, a veces tendemos a querer examinar las cosas a través de nuestra propia mentalidad, en lugar de examinar las cosas a través de lo que es la palabra de Dios, ¿no? Lo que nos dejó inspirado Dios en la palabra. Pues muchas veces podemos llegar a tener esa tendencia, ¿no? Al por ahí creernos muy profetas o espirituales, como dice acá 1 Corintios 14, tender a ver las cosas o analizarlas con nuestro propio discernimiento humano y a valernos justamente de nuestro propio discernimiento meramente humano, en lugar de depender del discernimiento divino que nos es dado a través del Espíritu Santo. Ese es uno de los riesgos grandes que se pueden correr, ¿no? O sea, para ahí pensar uno que está en una posición de profeta o de espiritual, como dice acá el pasaje, tenemos que tener cuidado de no, o sea, tener cuidado con ese riesgo, ¿no? Que, en el que podemos llegar a entrar, ¿no? Justamente, o sea, tenemos que sujetarnos enteramente al 100% a la palabra, nuestra propia doctrina, y no querer por ahí resistir a veces la tentación de querer analizar las cosas de manera humana, con nuestro propio razonamiento humano. Nosotros lo que tenemos que tener es la guía del Espíritu Santo, y en base a esa guía del Espíritu Santo, examinar todas las escrituras y las demás cosas también, o sea, en base a esas escrituras, ¿no? O sea, lo tenemos que hacer todo con la guía del Espíritu Santo, o sea, no es algo que nosotros lo hacemos con nuestro propio razonamiento humano, sino que es con la guía del Espíritu Santo que lo hacemos, o al menos lo debiéramos hacer, ¿no? A través de la guía del Espíritu. Pero bueno, hasta ahora lo que les tenía para dar esta hora, bueno, el pasaje, después el siguiente que vamos a ver es Gálatas 1, que es otro que para colgarlo en la heladera, que defiende la sola escritura, lo vamos a ver en la próxima. Pero bueno, hasta ahora nos terminamos en 1 Corintios 14, 37, es el último que por hoy vemos, y para que lo memoricen Gálatas 1 es el de la clase, de la charla que viene, para que ya lo puedan tener en cuenta. ¿Sí? Pero bueno, si quieren cortar la grabación ya.